Y 1 de diciembre, iniciando mes y también iniciando semana, con una luna llena que nos espera también en el signo de Géminis, Sagitario, con planetas que están totalmente directos, que las energías empiezan a mostrarnos algo diferente para este mes de diciembre, y de ahí que quise compartir con ustedes algunos trazos, algunos puntos que me parecen importantes para tener en cuenta en este nuevo mes que vamos a empezar. De por sí, los días lunes tienen una carga energética muy especial, tienen una carga distinta y más cuando estamos empezando mes, más cuando vamos iniciando no solamente el mes, sino también la semana. Empezamos el lunes cargados de mucha energía y creo que es la mejor manera de poder honrar este nuevo mes y la recta final de lo que va a significar este 2025. De manera oficial, hoy lunes 1 de diciembre empezamos una cuenta regresiva y empezamos a ser un poco más conscientes quizás de todas estas enseñanzas que nos dejó el 2025. Empezamos a relacionar un poco más los deseos que tuvimos por allá. Eso fue en el mes de enero, y de cómo nos hemos sentido y de cómo hemos venido cumpliendo cada una de nuestras metas a lo largo de estos 11 meses de lo que ha traído el 2025. Eclipses en un eje bien importante de nuestra vida, planetas que estuvieron en una fase de retrogradación interesante, como fue las fases de Mercurio. Ahora voy a compartirles la carta. También los aspectos que estuvo formando Júpiter, la cuadratura, creo que Júpiter-Saturno fue lo que más se pronunció en este 2025 y la gran mayoría de nosotros lo sentimos en algún lugar de nuestras vidas. También creo que fue muy importante el tema de los nodos y lo que significó también ahora que tuvimos a Júpiter directo. En fin, yo creo que ha sido un año recopilando todas las energías planetarias, recopilando también todo lo que ha sido, en este caso, el auge, por lo menos de los ejes principales o los ejes donde se movieron los nodos, que fue Piscis Virgo, los grandes acontecimientos, las grandes relaciones que se terminaron, las otras relaciones que empezaron, porque también ese eje por lo general termina relaciones y empieza a dar otro tipo de relaciones también distintas, quizás un poco más duraderas o un tanto más afín, llamémosle así. El hecho, como quiera que sea, es que este 2025 marcó la pauta en nuestras vidas en muchas áreas. Este 2025, algo que estuvo muy marcado dentro de los aspectos que tuvimos, fue la gran entrada de Urano en Géminis. Entonces, Urano en Géminis también hizo lo suyo, también nos estuvo contando una historia acerca de los nuevos acontecimientos que vamos a empezar a vivir como humanidad, de qué manera los podemos acotejar, de qué manera nos podemos relacionar también con las nuevas formas tecnológicas o con las nuevas maneras de pensar. También es típico de Urano. ¿Todo esto para qué? Todo esto para hacer una reconciliación con el tiempo, porque los últimos planetas que tuvimos directos, pues de una parte de Mercurio y de otra parte Saturno, hace 2 días, que hace ayer domingo estuvimos haciendo un programa con Juan Carlos para que ustedes lo puedan disfrutar, ya está en el canal de YouTube, hablando justamente del tránsito de lo que es Saturno, ¿no? Saturno también directo, que empieza a contarnos una historia bien distinta. Hoy lunes 1 de diciembre no terminan las noticias, estamos próximos a 8 días. Falta un planeta, un solo planeta que se ponga directo. Todavía nos hace falta, todavía no se acaba, todavía la tarea continúa. Y dentro de las actividades planetarias que tenemos está el gran temido Neptuno, este famoso Neptuno que también ha venido haciendo lo suyo en el signo de Piscis y ha venido poniendo muchas cosas, creo que en visto, ¿no? Nos ha dejado ver varias situaciones que nosotros creíamos antes que eran como muy normales. Bueno, aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, para los que están en Instagram, para los que están en YouTube, en Facebook. Gracias también por su cooperación. Ustedes han sido parte de este 2025 y no quise que se terminara el día, por eso usualmente no hago live a estas horas, a estas alturas de la noche, y estoy esperando también que vamos a empezar la clase de meditación Merkaba. Todos los lunes hacemos meditación Merkaba, entonces también quise aprovechar este pedacito, este tiempo que tengo extra, para compartir con ustedes algunos trazos y algunas líneas que me llamaron la atención. Y no obstante contarles que estamos a 8 o 9 días de que el
famoso Neptuno, que este gran Neptuno pues empiece su fase directa, al igual que lo hizo Saturno y al igual que lo han venido haciendo algunos, el resto de los planetas. Entonces, que vale la pena hacer como una recapitulación de lo que ha sido los tránsitos más principales de lo que nos ha llevado a este diciembre. Ya nos quedan 30 días. 30 días, eso es una cuenta regresiva para cerrar 2025 y pues vamos a tener la apertura del 2026. ¿Cuál es la mejor forma de vivir estos 30 días? Pues sí valdría la pena dedicarle un tiempo, dedicarle un espacio, dedicarle algo a lo que ha sido estos 11 meses y lo que nosotros vamos a iniciar o lo que nosotros vayamos a hacer en el 2026. Tengamos en cuenta que el año que viene nos exige que hagamos como una retroalimentación en estos 30 días de lo que nosotros vivimos y también reevaluar ahora con Saturno que está directo y con Neptuno que se va a poner también en la misma sintonía, pues reevaluar hasta dónde podemos plantear o replantear algunos, ¿cómo llamarle a estos sueños? Quizás con Neptuno en Piscis, algunos sueños hasta dónde vale la pena replantearlos y no arrastrarlos hasta el 2026. Entonces yo sé que muchos de nosotros hicimos por allá en enero, algún momento hicimos una lista, unas uvas y una lista de deseos que se iban a cumplir en este 2025. Estos 30 días que nos quedan, a eso se le llama una cuenta regresiva donde debemos ser muy cuidadosos, muy vigilantes de qué sí pasa y qué no pasa. Pero sin más preámbulos, yo les voy a compartir por acá la carta. Aprovecho para saludarlos. Gracias por tanto en este 2025. Dicen por acá en Instagram, un abrazo. ¿Todavía estás en Bogotá? No, ya estoy aquí en Orlando. Llegué hoy a Orlando, un clima delicioso. Bogotá está un poco más frío, debo decirlo. Bogotá sí está un poquito más frío, pero Orlando lo sentí mucho mejor. Digamos que tiene más calor. Por aquí los saludo. Buenas noches, maestro. Un abrazo para Julie, que si vamos a tener clase hoy, sí, la clase la vamos a hacer ahora, como es usual, los lunes a las 8 de la noche, horario Florida. Entonces nos queda todavía una horita. Entonces, mientras transcurre esta hora, pues quise aprovechar para compartir con ustedes lo que van a ser las energías del mes de diciembre. ¿Qué tenemos en la mesa puesto cuál es la carne que está en el asador, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí bien puesto para este mes, que ya es como lo final, los temas finales que vamos a estar viviendo? Bueno, mañana especialmente voy a estar haciendo un live completo, signo a signo, hablando acerca de cómo se va a relacionar la próxima o esta luna que vamos a tener. Tenemos un eje bien interesante. Aquí voy a compartir pantalla, donde vamos a estar experimentando una maravillosa luna llena, pero creo que lo voy a compartir acá para que ustedes lo vayan analizando un poquito más de fondo. Y esta luna llena se nos va a perfeccionar ya prácticamente en 3 días, estamos a 3 días. Entonces, vale la pena como tocar. A mí me parece que es importante relacionar la luna llena para cada uno de los signos. Ese ejercicio lo vamos a hacer mañana. Eso está dentro de los aspectos más fluidos que vamos a tener en este mes de diciembre, la luna llena de lo que va a ser en el eje Sagitario-Géminis. Creo que son los dos últimos ejes que hacen falta para culminar la rueda o por lo menos el ciclo de lunas llenas que hemos venido teniendo a lo largo de este 2025 y cerrarlas a través del pensamiento, ¿no? Estos dos signos a la final se encargan de eso. Estos dos signos nos van contando una historia paralela acerca del pensamiento y acerca de las ideas y los nuevos proyectos. Es muy normal que las lunas llenas casi siempre en este signo, bueno, sobre todo en Géminis, pues nos ponga a reevaluar un poco más y a mirar de cara hacia el futuro y de cómo lo vamos a realizar. Lo bonito de esta lunación es que está acompañada de Mercurio, que ya Mercurio está en una posición directa. Mercurio se puso directo hace 1 o 2 días. Ya podemos decir que de manera oficial, a partir de hoy, 1 de diciembre, ya tenemos un Mercurio muy potente en el signo de Escorpio, muy coherente y muy en sincronía con lo que viene o con los propósitos o las metas que se va a trazar para el próximo año. Yo creo que las energías que nos acompañan estos últimos 30 días, más que hacer, pues para hacer tuvimos 11 meses atrás. Ya esto es más de reevaluar, esto es más de hacerlo consciente, esto es más de dedicarnos quizás un tiempo
a también hacer esa introspección de qué hicimos, cómo lo hicimos y más bien reevaluar, más que hacer, es como una reevaluación de qué asuntos de nuestra vida sí van a pasar y qué asuntos definitivamente valdría la pena dejar allí. Valdría como filtrarlos, por así decirlo. Bueno, aprovecho para saludar. Yo amo ser Sagitario, dice por aquí Mariela. Un abrazo para Mariela que está en Instagram. Un abrazo para ustedes, los que están preguntando. Ya me encuentro aquí en Orlando, Florida. Llegué hoy, muy contento de estar también por aquí en casa, retomando las actividades. Hola Javier, tendrá todos los cambios planetarios, que va a haber tanto que vendas, que se traiciones, personas que no creen una cosa, que resulta otra, son pura hipocresía en espiral. Wow, parece que ha sido movido. Janet también está por aquí unida. Bueno, voy a compartir la carta y de acuerdo a esto, ya podemos aterrizar un poquito más los temas. A ver si esto se deja compartir. Ya Mercurio está directo, en teoría no tendría por qué haber inconvenientes. En teoría, pero pues con este tema de las redes a veces no se sabe. Vamos a mirar si nos da por acá. Eso, yo creo que aquí ya estamos, ya creo que aquí ya podemos estar un poco más, aquí ya nos podemos ver un poquitico más. A ver, esta carta que estoy compartiendo es la carta de hoy. Esta carta, la carta que les estoy compartiendo en este momento es la de iniciando mes, prácticamente, iniciando este mesecito. Mes de diciembre, vamos a mirar estas energías con lupa. Lo más representativo, ¿no? Porque mañana vamos a estar haciendo signo a signo todo lo que corresponde para la luna llena en el eje, en ese eje Géminis Sagitario. Entonces, la luna la vamos a mirar, lunación para cada signo del zodiaco la vamos a ver día de mañana. Mañana martes 2 vamos a hacer ese programa y porque yo siento que tiene más importancia y pues hay que hacerlo signo a signo. Entonces, de esta manera vamos a hacerlo mañana. Pero ahorita vamos a hacer un resumen explicativo y un resumen un poco más hacia las energías que tenemos en el ahora. Aprovecho para saludar por acá a Diego, también está Diego en YouTube, está María Rosa, está Paola, Paola Galvis, que siempre está muy, muy conectada acá. ¿Quién más está por acá en YouTube? Hola Javier, primera vez que te veo, Javier, un abrazo, signo solar, Escorpio, bienvenidos. Y también a la familia TikTok, que están por aquí también siempre muy conectados. Hola, profe, un abrazo para ustedes. Bueno, vamos a mirar esto, signos. A mí me gusta, algo que me llama la atención de este mes de diciembre son los signos. Signos que van a estar teniendo muy buena energía el mes de diciembre y que prácticamente van cerrando muy bien el año. ¿Qué me gusta de los tránsitos que nos ofrece? Primero, bueno, vamos a tener muchísima energía en la parte de Sagitario, que es el signo que está de cumpleaños, ahí está el sol. Ustedes saben que el sol en la astrología se roba todo el protagonismo, donde está el sol empezamos nosotros a tener más vida, a tener más brillo y es prácticamente como la señal hacia donde nosotros debemos empujarnos cada vez más. Entonces, si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que tenemos el sol en Sagitario, pues el sol en Sagitario nos lleva o nos obliga a mirar temas del futuro, a mirar temas de filosofía de vida. El sol, de todas maneras, al estar en este signo, nos lleva a conectarnos un poquitico más con los viajes, un poco, ¿no? Un poco más de viajes, quizás. Los viajes con Sagitario son los viajes del pensamiento. Es prácticamente el signo que tiene la capacidad de ser muy pensador, es el signo que puede trasladarse. Si ustedes tienen algún planeta en Sagitario, pues esos planetas están siendo movidos por tres actividades actualmente que vale la pena. Uno, Venus. Entonces ustedes deben mirar en su carta natal dónde tienen a su Venus, porque en este momento Venus está en Sagitario, el Sol está en Sagitario y Marte, ahí estoy colocando las tres flechas, también está en Sagitario. Estos tres planetas son como hermanitos. Recordemos que en la astrología es válido tomar el Sol como planeta y pasan a ser como hermanitos, pasan a ser como que se van contando una historia, ¿no? Venus representa mucho la energía yin, yang, Marte, entonces es como tener mucho equilibrio, brazo izquierdo, brazo derecho, como estar en una armonía.
De hecho, se dice que cuando estos tres planetas se juntan, Sol, Venus y Marte, en un mismo signo, pues son las épocas más armónicas en las que nosotros vamos a poder percibir quizás mayor chispa de ese signo. ¿Y qué significa la chispa sagitariana? Pues la chispa sagitariana, uno nos habla de lo que estamos de manera colectiva viviendo, las fiestas, las alegrías, los abrazos, el compartir, porque de todas maneras Sagitario trae mucho compartir, trae mucho la parte sociable, trae mucho la parte comunitaria, tal vez, ¿por qué no decirlo? Entonces, estos tres planetas en Sagitario para este mes de diciembre ya nos están auspiciando momentos de alegría, momentos de compartir, pero también momentos de reconciliarnos con los viajes y con el viaje que hemos hecho en el 2025. Para todos han sido 11 meses que Sagitario o Venus y Marte allí nos dicen como que haga un balance. Con Marte y con Venus nosotros sopesamos. Con Marte es lo que nosotros accionamos y con Venus es lo que nos gusta. Y el Sol nos da esa energía de ser conscientes o de ver las cosas, de visibilizar algo que está pasando afuera. Entonces, estos tres planetas juntos para este mes de diciembre, dentro de las energías de este mes, ya nos está conectando con poner en un balance qué hicimos, típico de Marte, con Marte hacemos cosas. ¿Qué hicimos cuando empezamos el año astrológico? Recordemos que el año astrológico no empieza el 1 de enero, sino el año astrológico empieza cuando el Sol ingresa al signo de Aries, que eso ocurrió por allá en marzo. Entonces es como el momento, en este caso, que Marte nos hace esa invitación también a decir qué hemos venido haciendo en este nuevo año astrológico, qué nos ha gustado con Venus, qué valdría la pena continuar, qué valdría la pena preservar. Venus también en Sagitario nos invita a ese enamoramiento. Hicimos un programa completo de Venus en Sagitario, pero acá relacionándolo al mes y sobre todo con la energía que tiene con Neptuno, pues también es apostarle a la fe. Miremos que este ángulo astrológico que se forma entre Venus y Neptuno se estuvo formando este fin de semana y estos aspectos tan fluidos entre Neptuno y Venus, Sagitario y finales de Piscis, pues también es la relación que podemos tener con el yo. En este caso, no el yo físico o el yo que nosotros conocemos como performance, como Aries, sino la parte más elevada o la parte más espiritual de nosotros. Estos dos planetas se caracterizan por eso, ¿no? Bueno, dice por acá Patricia, Javier, ¿y si se puede aplicar sin la fecha y hora de nacimiento? Dice Patricia, claro, se puede mirar la carta, sí. Hoy en día tenemos técnicas, hay muchas técnicas donde nosotros podemos utilizarlas para poder cuadrar el horario o por lo menos la hora que más se acerca a tu fecha de nacimiento, según las cosas que ya has vivido, según los parámetros, se puede hacer. Entonces, completamente válido. Aquí un Sagitario en Venus, dice por acá que tiene Sagitario y parece que tiene planetas también allí en Venus. Hola Javier, soy Cáncer. Un abrazo a los que están acá en Instagram. Bueno, por alguna razón se quedó. Yo tengo en mi carta natal Venus en Sagitario. La mayoría de los que tenga Venus en Sagitario están teniendo su retorno ahora, porque actualmente está por esta línea, está. Ya tenemos en pleno a Venus en Sagitario y va a durar o nos va a acompañar Venus en Sagitario hasta el 25 de diciembre. Hola Javier, dice por acá Miguel, Verónica, saludos Javier, un abrazo también para ti. Se te ve con esa paz que te da el hogar. Me están diciendo por acá que se ve la paz del hogar, que se siente la paz. Orlando está riquísimo, sí. ¿Está dando signo por signo? No, Jimé. Jimé, mañana vamos a trabajar signo a signo. En este caso, la luna llena, que es la que ustedes más me están preguntando. O la que me estaban preguntando en los comentarios, en los mensajes, lo que más yo escuché, lo que más vi, lo que más leí fue el tema de la luna, ¿no? Tengo el sol en Sagitario, casa 10, en casa 10, pero Capricornio, casa 6. Soy Tauro. Un abrazo también para ustedes. Bueno, todos muy conectados con esa energía de diciembre. Bueno, primero, aquí dice, hola, me encanta verte, tienes una vibra hermosa. Listo, ¿esta reunión para qué es?
Uno para contarles. Dentro de los aspectos más representativos que tenemos para el mes de diciembre, Venus, Trígono, Neptuno. Esto da la apertura a que haya mucha armonía. Donde nosotros teníamos tensión o donde había tensión, pues esto se nos convierte en algo positivo, ¿no? Venus cuando está en trígono con Neptuno facilita mucho a que hayan también procesos de perdón, a que hayan procesos de reconciliación. Esa es la palabra adecuada, reconciliación. Venus y Neptuno hacen un aspecto de reconciliación, entonces es un excelente momento si ustedes consideran que de lo transcurrido en estos 11 meses, pues quizás hubo situaciones difíciles con alguien, hubo situaciones que amerita que se lleve a cabo un proceso de reconciliación o con nosotros mismos. Neptuno en Pisces, al estar en trígono con Venus, pues nos da la bienvenida al mes de diciembre para poder sanar aquellos temas. Esta palabra de sanar algunos procesos que nosotros traíamos por ahí en pendientes, por ahí pegaditos. Aprovechen también este mes. Yo no lo pongo tanto a que tengan que ser los signos de Pisces o los signos de Sagitario. No, esto es un ambiente que está abierto para todos. Independientemente de qué signo seamos, está muy, muy completo. Otro asunto que nos compete a todos los signos del zodiaco a partir de hoy, lunes 1 de diciembre, dentro de las energías que vamos a tener, figúrense que estamos a puertas, estamos muy cerquita de tener un trígono. Este trígono es maravilloso entre Marte y Quirón. Dentro de las energías que tenemos para diciembre, Marte y Quirón están en la punta. Vamos a colocar por acá Marte en un aspecto positivo con Quirón. Cuando Marte y Quirón se encuentran en la astrología en un ángulo, en un aspecto de 120 grados, lo que puede llegar a facilitar o lo que puede llegar a hacer mayor conexión o lo que conocemos como trígono. Recordemos que los trígonos son oportunidades que nos da la vida. Los trígonos siempre nos van a estar hablando de qué oportunidad se está cocinando o qué es lo que nosotros podemos hacer con eso. ¿Qué podemos hacer con un trígono Marte-Quirón desde Aries y Sagitario? Los trígonos, cuando se dan en el elemento fuego, pues nos invitan a que haya mucho movimiento, a que haya acción. Ahora recibimos también este mes de diciembre y yo creo que es el momento ideal también para hacer alguna remodelación quironiana. ¿Y qué significa una remodelación quironiana? Si Marte es la capacidad de actuar, Marte es la capacidad de bisturí, Marte es el que corta. Cuando está muy bien aspectado, eso es lo que queremos decir acá, cuando está muy bien aspectado con este asteroide Quirón, nos da la oportunidad de poder cortar, eliminar, retirar aquellos aspectos de nuestra vida que consideramos que nos hacen daño. Pueden ser hábitos a nivel de cabeza, por ejemplo, típico de Tauro, hábitos, temas también que se relacionan mucho con la forma de pensar, con la filosofía que tengamos. Es un excelente aspecto que nos permite o nos da la bienvenida este diciembre a que hagamos esa reconciliación espiritual y lo que decía al inicio, ¿no? Tomar estos 11 meses y hacer una autopsia en cuáles son aquellas líneas que ya no sirven o que ya están caducas en nosotros. ¿Qué rituales, digamos, cuál es el mejor ritual con Quirón y con Marte que podemos hacer en este mes de diciembre? Pues el mejor ritual es ejecutar algo relacionado con esa herida, hacer algo. Marte es un planeta que nos invita a movilizarnos. Cuando toca de la mano a Quirón para este mes de diciembre, pues no está diciendo otra cosa más que activar la fuerza o la energía que nosotros podemos concretar o podemos terminar. También es la cicatrización de las heridas. Marte es el que nos ayuda a cicatrizar. Pues, de una u otra forma, si Marte es el movimiento y es la sangre, con los aspectos de Saturno y demás coagula y de una manera alcanza a hacer la cicatriz de heridas que nosotros tengamos. Valdría la pena mirar cuáles fueron aquellas cicatrices o cuáles son las cicatrices que nosotros ya tenemos conscientes y sabemos que están ahí y cuáles son las cicatrices que generó o que se dieron en este 2025. Tenemos 30 días a partir de hoy, lunes 1 de diciembre, para empezar a hacer
todo este aspecto, volvernos como muy cirujanos. Este aspecto da mucho cirujano, de hecho. Personas que tienen a Marte muy bien aspectado con Quirón casi siempre resultan siendo grandes personajes y que tienen mucha capacidad de mover, en este caso el bisturí o mover las herramientas en un lugar donde a veces no es tan fácil llegar, en sitios donde a veces es muy complejo poder llegar hasta el fondo, ¿no? Estos son aspectos que se benefician mucho. Bueno, aprovecho para leerlos por acá. Me dice, hola, soy Capricornio, ya casi, faltan 20 días para que el sol salga de Sagitario, entonces ya casi vas a cumplir años. Capricornio. Primer en vivo con Javier, yeah, dice por acá, saludos desde Medellín. Un abrazo al Baluz, qué rico que nos acompañes hoy. Júpiter 26 grados. Fíjate que tenemos a Júpiter a 24 grados en Cáncer, haciendo un trígono muy fluido con Saturno. Esto sigue activo todavía para este mes de diciembre también. Entonces, eso favorece. Recuerden que todos los trígonos favorecen y más si son de los cronos, ¿no? Creo que estamos en una etapa muy de reconciliación, estamos como en una etapa muy de volver a la fuente, de ser conscientes de lo que tenemos. Este trígono también, es que hay dos trígonos, el trígono de Saturno-Júpiter y está el trígono de Marte-Quirón. Esto nos ayuda a reconocer que sí hay y soltar un poco la necesidad de lo que hace falta o del faltante, ¿sí? A veces se disfruta mucho más o lo que nos convoca la vida con estos tránsitos es a tener esa capacidad de poder ser más conscientes de lo que sí y no fijarnos y no llevar toda la atención en lo que no se dio, en lo que no se está dando, en lo que no ocurrió en estos 11 meses, es que ya se acabó el año, es que ya no pude, se terminó, no alcancé, esa famosa frase de no alcancé. Saturno y Júpiter nos invitan a eso, a que nos llenemos de optimismo y observemos que sí se pudo realizar, que sí lo podemos tener, que sí se logró este año. ¿Qué sí podemos lograr? Hoy, 1 de diciembre, es la mejor fecha. La mejor fecha. Estamos a 30 días de enterrar este 25 y hay que vivir esto con emoción, con agua. Por eso Mercurio, Saturno y Júpiter nos están dando un gran mensaje y una gran lección en estos 30 días. Aquí lo voy a marcar. Saturno hace un aspecto muy fluido con Júpiter, al tiempo con Mercurio, y Mercurio lo hace con Saturno. Estos tres planetas estaban en una versión retrógrada, el único que queda retrogradando es Júpiter, Saturno se puso directo hace 2 días y Mercurio lo hizo también al paso, al compás. ¿Cuál es la energía a la que nos invitan? A valorar lo que sí pudimos hacer y no quedarnos en la ensoñación de Neptuno de lo que no se pudo o lo que no alcanzó o lo que no alcanzamos, bien sea por el tiempo, a lo mejor la universidad, a lo mejor la carrera, a lo mejor ese viaje, a lo mejor la pareja, el cambio de trabajo, el cambio de casa y ese lamento eterno de que no se alcanzó o no se nos dio el tiempo para haber hecho X o Y cosa. Ahí es donde lo vamos a encontrar más. Bueno. Vamos a leer los mensajitos. No sé por qué, pero no entiendo. A veces no sé quién soy. Sol en Piscis, casa 8, Venus y Mercurio en Aries, casa 9, Sagitario, casa 5, Neptuno. Bueno, pero sabes toda tu carta. No, no, o sea, veo que conoces muy bien tu carta. Eso es interesante. Hola, saludos desde Perú. Mi hijo es nacido el 11 de marzo del 90 a las 3 de la mañana. Quería saber cómo le va a ir. Por ahora no estamos haciendo lecturas de cartas personales. Estamos hablando del mes, generalidades del mes de diciembre. ¿Sí? Este live es para hablar de generalidades del mes de diciembre. ¿Cuál es el clima energético, clima astral? ¿De qué vamos a tener el mes de diciembre? ¿Qué es lo más representativo? Es más lo que estamos viviendo o es más la invitación a lo que quiero que estemos viviendo el día de hoy, porque ya prácticamente estamos ya empezando en una fase distinta, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda a comprender un poquitico más, pero no es tan personal la lectura. Entonces, no estoy haciendo lecturas personales. Cuando son personales, sí empezamos a mirar carta a carta y todo lo demás, pero en este caso no. Bueno, aquí tenemos, permítame un segundito, yo voy cuadrando esto por acá.
Dice por acá otro mensaje. Hola Javier, primera vez que te saludo por aquí desde Florida Blanca, Santander. Un abrazo. Plutón en tránsito en cuadratura con mi Quirón nacido. Bueno, y en Sagitario. ¿Saben qué vale la pena este tema? Recuerden que cuando nosotros hablamos específicamente de Plutón, no se lo tomen tan personal, porque Plutón es muy colectivo. Entonces, a veces veo que se toma la energía de Plutón como muy personal. Tengo a Plutón allí, pero es que Plutón no necesariamente, no trabaja como los otros planetas, entonces va a hacer cosas distintas o va a estar haciendo unos insights diferentes. Entonces, a eso me refiero con no tomarse tan personal las energías plutónicas, ¿no? Recuerde que a Plutón hay que verlo más general, no tan personal, sino un poco más general. Esa es la línea. Hola, soy Sol Géminis. ¿Cómo afectará la luna llena? Mañana vamos a estar hablando de la luna llena en Géminis signo a signo. Ese programa es de mañana martes 2 de diciembre por la mañana. Mañana martes 2 de diciembre por la mañana. Muito obrigada por su explicación. No es por acaso. Un abrazo, Tatiana Morales. Un abrazo, qué lindo que nos estés viendo por aquí. Buenas noches, gracias Javier, ya te estoy viendo muy contenta, ya te estoy viendo muy contento. Sí, ya estamos en Orlando, está rico el clima también por acá. Dice por acá, sesión personal, exacto, en el interno, en TikTok. ¿Cómo se puede hacer una sesión personal? Con mucho gusto puedes agendar una consulta ahí en los datos, en TikTok, ahí tú vas a encontrar todos los datos y ahí lo podemos hacer. Por el interno. La gente empieza a escribir toda su carta astral por aquí, dice Ana. Sí, ¿sabes qué es lo interesante que yo noto o lo que he notado este año? Es que la mayoría de las personas ya son mucho más conscientes de qué tienen en cada casa, qué tienen en cada planeta, qué tienen en cada signo, cómo lo tienen aspectado. El 7 cumplo años, el 7 de diciembre. Diego, un abrazo. Qué bueno. Feliz cumpleaños. 7 de diciembre estás de cumpleaños. Diego Pérez García. Bueno, como estás en la membresía, Diego, voy a darte un regalito muy especial el día de tu cumpleaños. Por estar en la membresía. Los que quieran participar en la membresía, bienvenidos, ¿no? Vea que tiene beneficios estar en la membresía. Cuando cumplen años, doy regalos a los que están en la membresía. Regalos astrológicos que sé que les gusta, que sé que les gusta. Bueno, vamos a mirar. Estoy cuadrando por acá la carta. Permítame un segundito y ya. Chun, churun, chun. A ver, permítame un segundito. Aquí, eso. Felicidades, Diego. Por aquí te están felicitando. Regalos y saludos, maestro. Sí, un abracito. Vamos a darle un regalito a Diego cuando esté de cumpleaños. Ya dijo que cumple el 7, entonces nos queda fácil saber. A ver, bueno, no pude corregir esto. Aquí sí lo voy a poder corregir. Los estoy leyendo. A ver, voy por acá en los que están en TikTok. ¿Cómo es la dinámica? Energías, dicen por acá. Sí, pero espérame que estoy cuadrando algo del sonido y ya estoy con ustedes. Algo que no quedó bien acá. Aries ascendente Libra, Luna en Acuario, el año extra me sigue dando hasta llevar. Estamos. Hola maestro, qué gusto escucharlo. Un abrazo por acá también a los que están en Instagram. Saludo a los que están
Dice muchas gracias, dice Diego, ya Diego por ahí contestó que muchas gracias. Parece que yo sé que le va a gustar el regalo. Es un regalo astrológico. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué podría ser un regalo astrológico para alguien que esté cumpliendo años? ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué se les ocurre? O si tú sabes, ¿no, Diego? Digamos que tú eres el de cumpleaños. ¿Qué crees que pueda ser, Diego? Vamos a ver qué tan conectado está Diego con la energía de diciembre. Vamos a mirar. Dice Nani, revolución. Cerca, cerca, cerca. Cerca. Nani, ¿por qué no dejaste que haya suspenso? Que haya suspenso. Mataste el regalo así de una. Retorno solar, dice retorno solar. Revoluciono los tránsitos. La lectura de su retorno solar. Una revolución solar, mira. Algo de su revolución, pues sí, ¿qué más? Imagínate, ¿qué más se le podría dar? ¿Qué más creen ustedes que se le puede dar? Imagínate, si está de cumpleaños. Pues justamente eso. Bueno, entonces recuerden, mañana, martes 2 de diciembre, vamos a tener el en vivo y vamos a estar hablando para cada uno de los signos del zodiaco acerca de la luna llena que vamos a tener en el eje Géminis-Sagitario. Esto va a ser el día de mañana, martes 2 de diciembre. Aparte de estas energías que tenemos más vistas, que son los trígonos entre Júpiter, Saturno y Mercurio, trígono también de Quirón, Marte, vamos a tener otro temita y cambia la rueda de la fortuna también. La rueda de la fortuna es un aspecto que casi no es como tan usual, como que no se habla mucho, y la rueda de la fortuna está saliendo de Escorpio, aquí la estoy encerrando. Vamos a poner por acá la rueda de fortuna o punto de fortuna. No es un planeta, no es un asteroide, no, es un punto matemático que se trabaja en relación al planeta y de ahí sacamos la relación que pueda llegar a tener o cómo se puede llegar a visualizar o a tomar este punto de fortuna. El punto de fortuna no necesariamente tiene que ser económico. O sea, cabe aclarar que no siempre es un tema que esté arraigado al factor papel moneda. No, pueden ser múltiples cosas. Temas de salud, puede ser temas relacionados también, por ejemplo, con oportunidades que da la vida. Digamos que hay varios aspectos que maneja ese punto de fortuna en sí, no siempre queriendo decir que tenga que ser el mismo, o la relación que podríamos decir que es únicamente dinero. Sí, a todos los que están diciendo es algo por ahí, es un regalo para Diego, dice por ahí que mi despertar, la perspectiva de su año, esa me gusta, esa está más cerca de poderse hacer. La carta astral, dice por ahí Rocío. Bueno, otro aspecto que vamos a tener en línea antes de irme a la clase, vamos a mirar. El otro aspecto que vamos a estar trabajando pues va a ser la posición de Neptuno que se pone directo. Neptuno se pone directo en 8 días. Para la próxima semana ya vamos a tener a Neptuno directo y prácticamente después de que Neptuno esté directo, pues se va a poner a 29 grados en el signo, 29 grados en el signo de Pisces, próximo a ingresar el otro año en Aries, ya no va a tener más retorno, por lo menos no de esta manera a este grado, ya no regresa, ya no retorna de esta forma. Entonces, creo que dentro de los aspectos del mes de diciembre, considero que va a ser muy relevante Neptuno directo. No me gusta tomar tanto a Neptuno directo de manera personal como que para cada carta o así. Yo creo que es más global, yo creo que es más el movimiento masivo o el movimiento de las migraciones o el movimiento de los cambios que estamos teniendo ahora con tantos temas o leyes que puedan también salir. Yo creo que dentro de esa línea es donde más lo vamos a notar, donde más se va a percibir. No tanto en un sentido personal, pero sí más colectivo. Además, por la tocadita que va a estar haciendo con Saturno, por el eje que va a estar relacionándose mucho entre Saturno y Neptuno, creo que le da la fuerza o va a estar muy conectado en este mes de diciembre para cerrar ciclos y estar dando finales a muchos temas, sobre todo de movimiento masivo. Yo lo enfoco más y lo conecto más con la línea
también de migrar un nuevo paradigma o una nueva relación psicológica acerca de los demás o acerca de cómo nosotros estamos interpretando. Siento que este Neptuno directo acompañado de Saturno da más eso. Neptuno venía haciendo como su proceso de lentitud y estaba ahí como que en ese grado Piscis y estaba como muy pisciano, como muy escondido, como muy por allá. Entonces ahora que se pone directo en este mes, creo que le da más énfasis o lo va a estar relacionando más a un nivel colectivo de toma de decisiones que nos sirva para todos. La ventaja cuál es? Que sigue teniendo muy buen aspecto en Saturno, por ejemplo, y aunque tiene una orbe larguita con Júpiter, pues la esperanza. Yo creo que aquí la palabra clave con Neptuno directo en Piscis es la esperanza y esta nueva forma de relacionarnos o de verlo distinto, por lo menos, o tener una manera diferente, nuevas fronteras también que se puedan relacionar a. Yo creo que desde ahí también va a ser muy perceptible. Pues bien, estos son los temas principales que vamos a tener en el mes de diciembre. Que sea bienvenido, por eso no quería que pasara de largo este diciembre, este primero lunes, primero de diciembre en vano, sino que pudiéramos tocar algunos puntos que vinimos trabajando de lo más representativo, lo que más se está moviendo energéticamente para poder hacer, lo que vamos a tener. Y mañana, como es prometido, vamos a estar hablando de la luna llena en el eje Géminis-Sagitario para cada uno de ustedes. Nos vemos ahora en la membresía Meditación Merkaba. Para los que tienen la membresía, pues bienvenidos. Vamos a empezar clase en 20 minutos. Para los que no, todavía tienen oportunidad de conseguir su membresía en la escuela, lo pueden hacer y nos vemos en 20 minutos para meditar hoy, lunes 1 de diciembre. Recuerden que siempre o llevamos todo el año meditando todos los lunes. Se nos acabó este 2025, llevamos todos los lunes haciendo meditación en las noches. El año pasado también las hacíamos en las noches, en vivo, y ya nos coincide que sea hoy lunes 1 de diciembre, dando el cierre, dando como los últimos toque que vamos a tener para conectar y darle finales a este 2025. Sí, señor, como mande, un abrazo, dice María Isabel, gracias a ustedes. Sosa, me gustó también ese comentario, un abrazote, progresiones, está muy bien. El 9 cumple mi hijo mayor y mi hijo menor, 17 Sagitario. Los hijos de Diego dicen que están cumpliendo años. Muy bien, cuidado físico, tratamiento, estará bien aspectado. Muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana temprano, mañana por la mañana, martes, mirando los temas. Esto era ya más como lo general, lo que estábamos viendo ahora del mes en sí. Ouch. A ver, aquí. Lo que estábamos viendo ahorita era más como el mes en general y ya mañana vamos a tener signo a signo. Un fuerte abrazo, feliz diciembre, feliz 1 de diciembre, feliz lunes 1 de diciembre, disfruten mucho y hagamos esa reconciliación con el tiempo, lo vivido, lo que sí se hizo, cómo lo disfrutamos y ya no hay marcha atrás para lamentos. Creo que todo directo dice mirar hacia adelante porque hacia atrás ya no hay tiempo. Un abrazo para ustedes, cuídense, nos vemos mañana martes por la mañana para hablar acerca de la luna llena que nos trae en este eje Géminis.